días a todos. En nombre de nuestra organización Médica Colombia, les damos la bienvenida a todos y los invitamos a este conversatorio sobre vacunación en COVID, sobre todo pues ahora que nos está afectando esta tercera ola. Lo más importante es que podamos conversar, resolver inquietudes. En la medida en que estén en nuestro conocimiento, serán resueltas. Y de no serlo, pues nos quedaremos con las inquietudes por alguno de los medios de comunicación les haremos llegar las respuestas. Bueno, por favor, silenciamos los micrófonos. Bueno, mil gracias. Bueno, cuando nosotros estamos hablando de COVID-19, estamos hablando de una familia de gérmenes, virus, que han convivido, algunos con nosotros, algunos han estado en los animales y que han producido pues diferentes tipos de enfermedades. Algunas enfermedades como el SARS, ¿sí? Que eso es la enfermedad de dificultad respiratoria severa en el adulto, una dificultad respiratoria que dio en Arabia y así sucesivamente. Hay que conocer estos agentes. Estos agentes tienen una estructura que se caracteriza, digamos, está hecha para hacer que nuestro organismo se ponga a favor del virus, es decir, que le sirva al virus para replicarse. En ese sentido, entonces, los virus tienen unas proteínas que le permiten adherirse, entrar a la célula, tienen una membrana y unas proteínas que lo protegen, ¿sí? De los medios, las proteínas, de nuestras defensas, nuestras enzimas, y tiene un RNA que es el que tiene como el plano, la fórmula, para que se repliquen estas estructuras y el virus pueda seguirse. ¿Listo? Así las cosas, entonces nosotros tenemos que las infecciones tienen unas fases. Esas fases que se dan en las infecciones son, la primero es la del estadio temprano, donde hay una gran actividad viral. Luego viene una segunda fase, donde ya además de la actividad viral comienza a darse una respuesta de las defensas y luego la generación de defensas. El problema es que cuando se generan, y aquí vamos viendo, pues va escalando, digamos, en síntomas y signos la infección. Cuando se genera la inflamación de una manera importante es cuando comenzamos a sentir los síntomas más graves. Entonces, porque algunas de estas sustancias alteran el funcionamiento adecuado de nuestro cuerpo, de nuestros organismos y de nuestras células y comienzan a producir toda esa escala de enfermedad. Entonces, el virus, ¿qué hace? El virus llega, aquí está la célula, ¿sí? Se pega a la célula, comienza a entrar, viene hasta acá, trae su RNA, que es el plano para que se produzcan todas las proteínas que él necesita para convivir, algunas de ellas tóxicas para nuestras células, y se comienza a producir nuevos virus. Por otro lado, nosotros estamos generando unas sustancias que sirven para la defensa, ¿sí? Y tenemos unas células, unos cuerpos que son como nuestro ejército, que son las armas para defendernos. Entonces, ellas están encaminadas y se van especializando poco a poco en la destrucción del virus
Y eso es lo que llamamos la memoria inmunológica, que es la capacidad de reconocer el virus en el tiempo. El virus, entonces, una vez entra a nuestras células, pues afecta nuestro sistema nervioso, ¿sí? Produciéndonos dolor de cabeza, encefalopatías, eh, mialgias, anoxia, ¿sí? Y puede producirnos hasta un accidente cerebrovascular. Y también nos afecta el hígado, el riñón, el hígado, nos afecta la parte gastrointestinal, la piel, ¿sí? Hay situaciones en las que nos afecta también el páncreas y todo el aparato cardiovascular. Entonces, como podemos ver aquí, este es un virus que es agresivo, que afecta, tiene una afectación multiorgánica y eso es lo que hace que sea tan complicado, tan fuerte y tan grave la afectación en un momento dado. Cuando nosotros estamos hablando entonces de vacunas, hay diferentes formas de hacer la vacuna. Una forma es tener el virus tal como es, pero quitarle su capacidad de infectar, su potencial de infectar. Entonces, estos se llaman virus atenuados. Es el virus, pero no puede infectar tan gravemente. El otro son microorganismos inactivados. Es como si cogiéramos el cascarón del virus, del virus, y lo aplicáramos para que sea reconocido por nuestro sistema de defensa. El otro son los toxoides, las subunidades que son partículas del virus o sustancias o proteínas que produce el virus, que nosotros las inyectamos para que se produzcan los anticuerpos y cuando llegue el virus verdadero ya haya defensa contra estas proteínas y el virus no pueda mantener su estabilidad como vimos, su caparazón, toda su estructura. El otro son RNA y DNA, que son partículas, ¿sí? Digamos, de RNA, de DNA, que son como moldes que sirven para generar proteínas que nos puedan, al final nos permitan generar anticuerpos y defensas contra estas proteínas y así potenciar nuestra capacidad de mitigar este virus y los otros son péptidos, sustancias, proteínas que permiten esto. Así las cosas, entonces, las que más dan inmunosupresión perdón, inmunoprotección y memoria son las de los virus vivos atenuados o bacterias atenuadas, la de los agentes atenuados. ¿Sí? Las más seguras son las que son partículas, ¿ya? Y las que más generan respuesta inflamatoria, ¿sí? Que va de la mano de la memoria, son entre más parecido al virus, entre más sustancia, entre más componentes del virus se tenga, pues mejor memoria, pero también más inflamación. Y por tanto, esos síntomas o signos que a veces nos dan algunas de las vacunas. Para hacer una vacuna no se hace de la noche a la mañana, ¿no es cierto? Uno primero está la idea, el descubrimiento, se hace un estudio preclínico, se hace un ensayo en animales. Luego viene una fase 1 que se hace entre 30 a 50 voluntarios. Se mira si la vacuna es segura, si no ha producido eh, algunos efectos, síntomas, signos. Si es así, se pasa a la fase 2. En esta fase ya se amplía el número de voluntarios, luego viene la fase 3 y finalmente la fase 4 en la que ya se puede aplicar en población abierta. Entonces, una de las preguntas que uno siempre tiene es, ¿por qué si antes demorábamos en hacer una vacuna
10, 15 años, 5 años, porque ahora se pudo hacer la vacuna en menos de un año. Pues la respuesta es muy simple, es porque hemos acumulado un conocimiento, una experiencia, una tecnología, hay una evolución de la calidad de esa tecnología que nos ha permitido acortar sobre todo estas fases, ¿ya? Y ya con acortadas estas fases, pues estas pasan a ser un poco más rápidas. Y es muy importante entender esto porque llevamos unos casi 60, 70 años haciendo vacunas, entonces es claro que hemos acumulado una experiencia. Yo alguna vez en algunos espacios les digo, antes hacer un carro seguramente llevaba años. Ahora un carro se puede hacer en dos, construir un carro se puede hacer en 2 o en 3 semanas. ¿Por qué? Porque hay una tecnología, una experiencia, un conocimiento, hay unos profesionales y esto permite acortar los tiempos tecnológicos para el desarrollo. Ya habíamos dicho entonces recordar que es un virus inactivado o es un virus que se recogen, pues se hace como un sembrado, se recoge, se le cambian algunas partes de su estructura y no puede producir el daño que él normalmente podría producir. La diferencia con el virus vivo atenuado es que este virus, digamos, es funcional y aquí lo que hemos mitigado es la capacidad de producir los efectos que él tiene, que tendría normalmente si lo dejáramos como con todo el potencial que él tiene. Hay unas proteínas víricas, ¿sí? Que son parte de la estructura del virus que le sirve para él para replicarse y esas estructuras es importante reconocerlas porque en la medida en que se generen sustancias con la capacidad de evitar que estas proteínas cumplan su función dentro del virus, pues pueden ser bloqueadas y nos pueden servir para, como medios para defendernos del virus. Lo mismo pasa con los fragmentos del DNA o el RNA, que son donde está el molde, la información genética, en los cuales se inoculan estas partes, se producen esas proteínas y a través de la producción de esas proteínas, nuestro sistema inmunitario genera mecanismos, proteínas, células que bloquean la acción de estas y nos permiten entonces defendernos adecuadamente de los virus. Entonces, en general, pues nosotros, por ejemplo, una vacuna de ARN, pues toma parte del virus, ¿sí? Esa parte del virus se va inoculando, se mete en una cápsula, en algo que permita su transporte. Cuando llega a la parte externa de la célula, permite generar unas proteínas y a su vez permite entonces generar el bloqueo. Y como ya lo dijimos, eso se puede lograr, digamos, esa intervención, ese bloqueo, digamos, sustancias que van a impedir que el virus se adhiera, entra a nuestras células a partir de virus activo, virus inactivado, a partir de sustancias, proteínas o partes del. Entonces, sí es importante comenzar a entender que si bien es claro, tenemos ya el mecanismo para generar la contra, lo que bloquee
esa acción que produce el virus, que no le permita esa libertad de entrar a nuestras células, de desarrollar las sustancias, de tomar el control y de dañar nuestro tejido. Si bien es claro, ya tenemos el mecanismo, debemos recordar que este mecanismo requiere una requiere un tiempo y un potencial. Y para que estas cosas se den, entonces debemos desarrollar células, debemos desarrollar algunas sustancias, debemos desarrollar toda esa capacidad, unirla y formar ese ejército que va contra el virus. Entonces, una sola dosis, digamos que despierta el organismo, permite tener un potencial, pero a veces no es suficiente. Por eso hay vacunas que requieren 2, 3 dosis adicionales. Es para asegurarnos que este potencial de lucha contra el germen, la enfermedad, eh, em, es bastante grande. Entonces, cuando nosotros tenemos una primera dosis, por ejemplo, de la vacuna de Pfizer, ¿sí? Nosotros tenemos un 70% de potencial de efectividad y potencial contra esa vacuna. Cuando damos la segunda dosis, pues este potencial se aumenta al 90, 95, 98%, dependiendo. ¿Y de qué depende? Entonces aquí ya comenzamos a ver por qué la enfermedad se da diferente en cada uno de los humanos. Depende de cómo esté nutrido. Es que se necesitan sustancias, metabolitos, energía para producir toda esta capacidad de defensa. Depende de si tengo o no otras enfermedades, qué tan alterados o no estén mis órganos, qué tan alterado no esté mis funciones, mi anatomía. Depende de mis emociones, ¿sí? Según mis emociones, según mi estado, también yo produzco unas sustancias, esteroides, que me inmunosuprimen y me impiden tener el potencial para luchar contra esta sustancia. Entonces, la característica con que se dé la enfermedad va a depender de unos estados particulares que debe tener cada uno, y así eso es lo que hace la diferencia, que en uno sea más agresiva, que en otro sea menos agresiva, y así sucesivamente. Entonces hay diferentes tipos de vacunas, ¿sí? Que ya las vimos, pero lo importante es que ustedes vean que además de estos tipos de vacunas, hay unas vacunas que se están estudiando, ¿sí? Que tiene que ver con derivados de plantas. ¿Ya? ¿Esto es para qué? Para tener claridad si esa medicina natural, esa medicina tradicional, qué tanto potencial tiene para ayudarnos a luchar contra este germen. Tenemos entonces ya los tipos de vacuna, digamos que van desde el virus vivo pero atenuado hasta partículas del virus. ¿Cuál es la ventaja? ¿Sí? Entonces, la ventaja es que entre más parecido sea el virus, lo que tiene la vacuna, pues más fuerte es su efecto en disminuir las afectaciones que produce el virus en nuestro cuerpo. Historias de esas vacunas, pues tenemos la vacuna de sarampión, la de influenza, la de hepatitis, ya la vacuna que se está desarrollando para el ébola, y las vacunas pues RNA que tenemos, de las cuales nos ocupamos hoy. Una parte importante cuando uno está vacunando es saber si se es alérgico. En este caso, estas vacunas no tienen componentes, por lo menos la de Pfizer no tienen componentes a los cuales pues eh, co- eh, eh, proteicos, transportadores o algo hacia los cuales se pueda ser extremadamente alérgico.
La única contraindicación, ¿sí? Para esta vacuna, en este caso es especial, es que se sea alérgico a la vacuna. Pero no tiene que ver con otro tipo de alergias, con otro tipo de situaciones, de morbilidades. Se dice sí que es muy importante tener en cuenta cuando se está en esta situación. Es muy importante tener en cuenta que la vacuna, como es intramuscular, si yo tengo defectos de la coagulación sanguínea, pues debo tener unos cuidados específicos y allí sí habría que evaluar, pues, junto con el médico, con el equipo, las condiciones para la aplicación de la vacuna. Listo. En, eh, Así las cosas, entonces nosotros podemos decir que tenemos varios tipos de vacuna. Está la vacuna de Moderna, ¿sí? Está la vacuna, está la vacuna de Moderna, está la vacuna de BioNTech, está la de Johnson y Johnson, está la vacuna de AstraZeneca y de Oxford, ¿sí? Está el Novavax de americano y están pues estas vacunas, incluyendo las Sinovac, que son desarrolladas algunas en China, ¿ya? ¿Qué es lo importante de esto? Tener en cuenta que las dosis de estas vacunas, porque como ya hemos visto, sí, la mayoría de las vacunas, hasta ahora las que han sido aprobadas, son de 2 dosis, excepto la de Johnson y Johnson, que sería de dosis única. Las otras tendrían 2 dosis y recuerden que necesitamos las 2 dosis para adquirir ese potencial y esa capacidad de luchar contra la enfermedad. ¿Qué reacciones nos pueden dar cuando nos colocamos estas vacunas? Pues dolor en el lugar donde se hizo el piquete, se inoculó la inyección, ¿sí? Fatiga, dolor de cabeza, un poco puede dar dolor en los músculos, muy raro, pero escalofrío y aumento de la temperatura. ¿De qué se caracteriza? De que puede ser solo dura de 3, máximo 5 días. Sí es importante tener en cuenta que esto es muy variable. A veces en la primera aplicación, con la primera dosis no se siente mucho, pues porque todavía no tenemos el aparato inmunológico fuerte peleando contra el virus. Y ya en la segunda aplicación, de pronto sí se dan algunos de estos síntomas que, como dijimos, pueden ser leves, muy leves, ¿ya? ¿Cómo entonces también recordar que nosotros esta enfermedad o esta condición la diagnosticamos a través de unas pruebas específicas, ¿ya? Y que esas pruebas pues básicamente tienen el nombre común, son el PCR para mirar lo que mide, si el virus está y lo identifica a través de sus ácidos nucleicos. Las otras que son antígeno, quiere decir que veo si hay partes del virus y de acuerdo a la cantidad que haya, pues titulo y digo si hay o no hay. Y la otra que son los anticuerpos, es decir, cuando yo miro cómo mi aparato inmunológico, habiendo estado en contacto con este germen, qué tanto desarrolló defensas y qué calidad de esas defensas, si son unas defensas de las que se desarrollan inmediatamente, que son las inmunoglobulina M, o son de las que dejan memoria, que son la inmunoglobulina G. ¿Ya? ¿Cuándo se deben tomar esas pruebas? Entonces, lo recomendado para esas pruebas es después del quinto día más o menos, ¿sí? Es lo recomendado. Aunque para el PCR
se dice, algunos estudios han mostrado que después del segundo, tercer día ya lo recomendable es más o menos a los 5 días para hacer esa. Bueno, así las cosas, vamos a, a mirar algunas preguntas frecuentes. Una de las preguntas frecuentes es, ¿las vacunas se desarrollaron muy rápido? ¿Es seguro vacunarse? Lo que se ha visto es que ya después de vacunar casi 350 millones de personas, se ha visto que las vacunas son seguras. ¿Y qué debemos tener en cuenta? Lo que hablamos al comienzo de la charla es que ya tenemos una experiencia, un personal, un conocimiento, unos profesionales y una tecnología que nos permite hacer las vacunas más rápido. Por eso, digamos, en este caso se acortaron de una manera importante los tiempos, asegurándose de cumplir todos los pasos para tener la, la concepción férrea de que la vacuna es segura. Otra pregunta frecuente es, ¿por qué se necesitan 2 dosis y qué pasa si no me pongo la segunda dosis? Entonces ya dijimos que en general algunas vacunas son de una dosis única, es decir, logran desarrollar ese potencial, esa memoria, esa capacidad de pelea, de mitigar la enfermedad con una sola dosis. Las que requieren 2 dosis es porque, como ya dijimos, entonces requieren un primer contacto con el sistema inmunológico, lo sensibilizan, nos dan una capacidad de entre el 65-70% para luchar contra la enfermedad, para ser efectivo contra ellas, y se necesita ese segundo refuerzo para generar esa memoria, para generar y potenciar y ampliar esta capacidad. Entonces, esa es la razón por las que unas necesitan una dosis y por la que otras necesitan 2 dosis. La otra cosa es la vacuna puede alterar mi ADN, es decir, puede alterar cómo funcionan mis cromosomas, cómo funcionan mi estructura genética. No, estas vacunas no tienen nada que ver con eso, no entran al núcleo de las células, ¿sí? No toman control del núcleo de la célula y por tanto no tienen nada que ver y no alteran para nada el ADN. ¿La vacuna puede producir esterilidad? No hay ninguna razón para pensar que la vacuna pueda producir esterilidad. Ni produce sustancias, ni produce toxoides, ni tiene trofismo o tropismo o algo que pueda alterar los órganos reproductores y el eje endocrino reproductor. La vacuna puede producir tromboembolismo pulmonar. Esta es una situación que se viene estudiando con la vacuna de AstraZeneca, porque hubo unos casos unos poquitos casos en los que se vio que se había producido eventos de tromboembolismo. Entonces, ¿qué se hizo? Algunos países dijeron, hasta que esto no tenga claridad, yo no voy a autorizar la vacuna. Lo que ha hecho el laboratorio, lo que han hecho estos países es seguir estudiando la vacuna y se ha visto que esto tiene que ver con unas condiciones idiosincráticas, ¿qué quieren decir? Muy específicas o muy particulares y que no de las personas a las que se les aplicó. Y hasta ahora, al parecer, es que coincidió que se tenían unos riesgos específicos con la aplicación de la vacuna. Sin embargo, se viene estudiando, pero lo que es claro en esta vacuna es que la incidencia es casi de 1.2 casos por millón. ¿Qué quiere decir? Que sería mínima y tendría que ver con unas
condiciones específicas de las personas. ¿Qué pasa con las mujeres embarazadas o lactantes? ¿Se deben vacunar? Hasta ahora, los estudios en mujeres lactantes y embarazadas se vienen desarrollando. Lo que están mostrando los estudios es que es más benéfico y que no se producen grandes efectos adversos ni sobre la madre ni sobre el bebé. La otra cosa es que hasta ahora los estudios están demostrando también que no pasa, sí, no pasan a través de la barrera lactógena, o sea, a través de la leche, no se tendría ningún problema para lactar. Lo que sí es beneficioso es Bueno, porque se comienzan a producir las inmunoglobulinas, las defensas, los anticuerpos que pueden pasar a través de la leche y potenciar al bebé para defenderse del virus en caso de que esté expuesto. Entonces, si bien es claro, los estudios no han sido concluyentes para comenzarlos a aplicar en estas condiciones, lo que sí hay algunas recomendaciones del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia que dice que si hay riesgo, valorando riesgo-beneficio, vale la pena vacunar a mi embarazadas madre, ¿cómo le va? o a mujeres lactando, porque hasta No, por ahí ahora voy en los unos estudios carros. no han demostrado tener ningún efecto adverso, pues, y es más protector sobre esta población. ¿La vacuna Doctor, afecta la fertilidad? un Eh, momentico, yo silencio al jefe Freddy. De pronto, cuando le den silenciar a todos, pues se le puede silenciar a usted. Entonces activa otra vez el micrófono para seguir hablando, ¿sí? ok. Porque yo no he podido cómo silenciarlo. Listo, doctor, ya active su micrófono para que ya todos ya Ok. quedan silenciados. Otra pregunta frecuente es si la vacuna afecta la fertilidad, ¿sí? Pues como ya vimos, la vacuna no produce ninguna sustancia, ninguna condición, no afecta ni el eje endocrino, ni los órganos específicos que tienen que ver con la reproducción. Entonces, eh, esto no es cierto. Las mascotas transmiten el COVID. Esto tampoco es cierto, ¿sí? Lo que se ha visto es que este virus no pasa de las mascotas a los humanos, entonces, por tanto, hasta ahora los estudios no han mostrado que ninguna de esas condiciones sea cierta. ¿Qué pasa si yo tengo una enfermedad, estoy inmunosuprimido, me pueden poner la vacuna? Hasta ahora los estudios recomiendan precisamente para estas poblaciones, y las que tienen comorbilidades o morbilidades importantes, colocar la vacuna. Recuerden que la única condición sería que yo tenga un defecto importante de la coagulación, porque la vacuna es intramuscular. Si tuve COVID, ¿me debo vacunar? La respuesta es sí. ¿Y por qué debería vacunarme? Pues tengo que vacunarme porque no hay claridad de qué tanta memoria quede inmunológicamente eh, eh, cuando nos ha dado el COVID. De hecho, ustedes han visto que aunque son algunos casos no tan frecuentes, sí, ustedes han escuchado, por ejemplo, como el ciclista Gaviria, que le ha dado 2 veces COVID, y hay varios así, digamos, casos de gente que a pesar de haber tenido COVID le vuelve a dar y a veces en forma más grave. Por eso necesitamos vacunarnos todos. ¿Tiene la vacuna microchips o nanochips para controlarnos?
como ustedes han visto, no hay ninguna sustancia, ni aparato, ni equipo electrónico que acompañe la vacuna. Por eso no se entendería de dónde salió esta versión y que básicamente ha causado que a muchas personas les genere temor la vacuna y que crean que es una conspiración del mundo y masiva para controlar a los seres humanos. Realmente no tiene nada que ver y realmente es solo un rumor que no tiene ningún sustento. La tecnología 5G tiene este objetivo, es decir, algunos dicen en esta teoría conspirativa que nos inyectan los nanochips y cuando venga la tecnología 5G, de esa manera van a poder saber cómo es nuestra vida, cómo, dónde andamos, nos van a poder controlar. Totalmente falso y como lo hemos venido viendo, esto no tiene ni componentes, ni actividades, ni nada de ningún tipo electrónico que se pueda usar con este propósito. ¿Se puede hacer alérgico a la vacuna? Sí, se puede hacer alérgico. Hasta ahora no se han presentado casos, pero se puede ser alérgico, pero sería un porcentaje muy mínimo. ¿Y con qué tiene que ver? Con lo que nosotros llamamos idiosincrasia, es decir, algo que pueda tener la persona diferente al común de todas las personas, ¿ya? Y que se presenta en una muy, muy baja cantidad. De hecho, llevamos 300 millones de vacunados y los reportes de alergia hasta ahora no se han dado. ¿Por qué se tiene que congelar la vacuna? Esta es otra cosa que la gente se pregunta, que estas vacunas como tienen sustancias, que tienen los nanochips, que tienen todo eso, por eso hay que congelarlas a tan grandes temperaturas, sobre todo la de Pfizer, porque las otras, como hemos visto, no necesitan tan altas temperaturas. No, esto es porque es para estabilizar esa sustancia que dijimos que era el molde, ¿sí? El molde genético. Para poderlo mantener estable se necesita, en este caso, esos niveles de temperatura, pero para los otros tipos de vacuna no se necesitan niveles de temperatura tan altos. ¿A partir de qué edad se deben colocar las vacunas? Pues la recomendación para la de Pfizer es desde los 16 años. Para Moderna y las otras, la mayoría de las otras que vimos es desde los 18 años. ¿Y por qué? Porque como vimos, apenas están los estudios en niños, en mujeres embarazadas y en lactantes desarrollándose. Y aunque dice, los estudios están mostrando que, digamos, se puede aplicar, que no hay grandes efectos adversos y que son más grandes los beneficios, todavía no han sido concluyentes y debemos ser prudentes, aunque de acuerdo al riesgo-beneficio se pueden tomar decisiones de aplicarla eh, buscando un mayor beneficio. ¿Cuánto debo esperar para la segunda dosis? Lo que se recomienda es seguir el protocolo que tiene cada uno de los desarrolladores, los laboratorios, ¿sí? 21 días Pfizer, 28 días Moderna y la mayoría van entre 21 y 28 días. Pero ¿qué puede pasar? Que tuve alguna condición, algo que me impidió ir a los 28 días, ¿sí? ¿Hasta cuándo puedo esperar? Se ha dicho hasta ahora, la recomendación es que serían 30 días y máximo 40 días para garantizar que ese refuerzo de la inmunidad se hace con la capacidad, se hace con la fuerza y con la capacidad, la fuerza y la entereza que se necesita
para generar la protección. La vacuna cubre las nuevas variantes. Hasta ahora, digamos que la mayoría de las nuevas variantes, los estudios han mostrado que la variante queda en Sudáfrica. Al parecer, sí, también es la enfermedad por estas variaciones también son mitigadas. La del Reino Unido también. Y en la de Brasil se están haciendo los estudios, pero hasta ahora los estudios están mostrando que también es efectiva contra estas variantes. Recuerden que variantes hay muchísimas, sino que estas, digamos, son como las tres más agresivas que se vienen teniendo en cuenta, pero en general contra la mayoría de las variantes, las vacunas hasta ahora parecen que están siendo fuertemente efectivas. Una vez me coloquen la vacuna, no tengo que seguir las medidas de cuidado e higiene. Esto es falso, ¿sí? Aunque me vacunen, yo tengo que usar el tapaboca, aunque me vacunen, yo tengo que usar la higiene de manos, aunque me vacunen, yo tengo que mantener el distanciamiento social. ¿Por qué? Porque somos seres humanos socialmente responsables y si bien es claro, yo estoy vacunado y la enfermedad pueda que a mí no me dé, yo me puedo convertir en vehículo a través de mis manos, a través de mi cuerpo para infectar a otros, aunque a mí no me dé la enfermedad. Entonces, este es un tema de responsabilidad social y de tener en cuenta que el que yo tenga la vacuna no me inhibe de ser un vehículo para infectar a otros a través de, por ejemplo, de la higiene. Si tengo síntomas, ¿me puedo vacunar? La recomendación es que no. Cuando se está teniendo síntomas o se está cursando con la enfermedad, se recomienda esperar superar la convalecencia para poderse vacunar. ¿Cada cuánto me debo vacunar? Esto es una respuesta que vamos a tener en el tiempo. Los estudios están mostrando que las vacunas hasta ahora están produciendo una inmunidad o una memoria de acuerdo a los escenarios, los ensayos y los desarrollos que se han dado de entre 8 meses y hasta un año, algunos dicen que 2 años. Entonces, digamos que esta es una pregunta que en el curso de los meses sabremos y sabremos si las vacunas requieren refuerzo o ya son dosis, una vez completado el esquema, digamos, no se van a necesitar tener dosis adicionales. ¿Qué es la inmunidad de rebaño? Entonces, la inmunidad de rebaño básicamente lo que quiere decir es que el virus necesita de los seres humanos para replicarse. En la medida en que haya una gran cantidad de seres humanos que tienen anticuerpos, que están vacunados, que tienen una fuerte inmunidad, el virus no va a poder pasar de humano en humano, no va a tener dónde replicarse y esto quiere decir que adquirimos una inmunidad de grupo porque le hemos bloqueado al virus la capacidad de replicarse e infectar a otros humanos. En la medida en que entre más personas estén o estemos vacunadas, entre más personas tengamos esa inmunidad, esos anticuerpos, pues colectivamente nos vamos a proteger mucho más. ¿Qué fuentes me recomiendan para leer de estos temas? La página del Centro de Epidemias y Enfermedades de los Estados Unidos, el CDC. La página de la OMS tiene una página dedicada a resolver preguntas, mitos
el Ministerio de Salud también tiene en nuestra página del Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud. Digamos que son estos algunos de las fuentes donde podemos leer y tener la tranquilidad respecto a esto. Entonces, digamos, hasta allí llega un poco la ilustración que venimos teniendo. A partir de este momento, pues vamos a dejar de compartir la pantalla y vamos a escuchar preguntas, inquietudes, observaciones que ustedes tengan y en la medida pues que tengamos el conocimiento, se las iremos resolviendo. ¿Hay preguntas? Aquí en el chat, no. ¿Las personas quieren preguntar algo? Otra pregunta frecuente es, si yo he tomado alcohol, ¿me puedo vacunar? Y entonces estuve en la pachanguita antes de que me vacunen. Hasta ahora los estudios no han demostrado que el alcohol altere el efecto de la vacuna. Hay un estudio que salió, una inquietud de un profesional de Estados Unidos que salió la semana pasada y que pues, fue replicado en un medio pues, de comunicación. Pero cuando uno va a ver eso no es un estudio, digamos, no es un estudio hasta ahora en, eh, hecho con todas las condiciones que se debe hacer un estudio, como hemos visto, para poder tomar este tipo de conclusiones. Y digamos que apenas parece más una inquietud que porque el resto de estudios no han demostrado hasta ahora que el alcohol sea un problema. Doctor, acá en el chat tenemos una preguntita. Buenos días. Si yo sufro de anemia de células falciforme, ¿me puedo vacunar? Perfectamente, no hay problema, no hay ni si tengo lupus, ni si tengo esclerosis, ni si tengo hasta ahora, no hay ninguna enfermedad y por el contrario, estas enfermedades, estas vacunas potencian pues la capacidad de defensa para no sufrir este tipo de cosas. Por acá en el chat no hay más preguntitas. Ok, entonces, muchas gracias a todos los asistentes. Espero que les haya servido este conversatorio. Si tienen algunas inquietudes adicionales, pues nos las pueden hacer llegar a través de Adriana y con ella estaremos pues resolviendo inquietudes en espacios complementarios. Recuerden que este es un tema en desarrollo, es un conocimiento. Una pregunta, doctor. Sí, Laura, cuénteme. ¿Una persona con gripa se puede vacunar? No se le entendió. ¿Una persona con gripa se puede vacunar? Lo que pasa es que eso está dentro del tema de los síntomas. Como, digamos, como todavía no se ha aclarado si ese cuadro gripal es o no COVID, entonces eso entraría dentro de la prudencia o dentro de lo que se recomienda esperar para ser vacunado, porque no tenemos la certeza del origen de esos síntomas. En caso de que tenga En el la chat prueba tenemos... negativa. Sí, aún
teniendo la prueba negativa, la recomendación es esperar, ¿sí? Porque se pueden potenciar los efectos respiratorios con los pocos efectos que produce la vacuna. Entonces es mejor, se recomienda esperar hasta ahora. En el chat tenemos la asistencia para que por favor la diligencia. Muchas gracias. Ok. Feliz día, que estén muy bien. Feliz día, muchas gracias a todos y que estén... Doctor, qué pena. Sí, dime. Doctor, si de pronto una persona se ha aplicado la vacuna de la influenza o del tétano, ¿se le puede aplicar la vacuna? Sí, no hay problema. No hay problema. Estas vacunas, pues generalmente hasta ahora, pues no se ha aplicado simultánea con otras vacunas, sino que uno espera a ver, un tiempo, ¿sí? Dentro del esquema, que son más o menos se plantean entre 3, 4 semanas y se aplica. Muchas gracias, doctor. Por acá tenemos una pregunta. Si soy alérgica a los AINES, ¿me puedo vacunar? No tiene nada que ver porque esto no tiene ninguna sustancia parecida a los AINES. Ninguna. Entonces, no hay problema para vacunarse. ¿Alguna otra pregunta o inquietud? Bueno, no. Recuerden todos, por favor, llenar el listado de asistencia. Y bueno, muchísimas gracias a todos por asistir y esperamos pues que toda esta información haya sido de gran valor para ustedes. Y bueno, cualquier inquietud, estamos aquí prestos para responder y resolver sus inquietudes. Ok, feliz días a todos. Muchas gracias y quedamos a su disposición. Ok.